Hola a todos, soy Mario de la tienda Te Ubico y estamos ahora en el Hackerspace San Salvador y estamos creando esta serie de videos básicos para explicarles conceptos para principiantes, para los que quieran iniciar en este mundo de la electrónica libre, del Open Hardware, de Arduino. Así que el día de hoy vamos a hablar de circuitos eléctricos, pero de circuitos eléctricos básicos. Y para ello vamos a utilizar una lámpara, que es un componente que ustedes han de estar muy familiarizados, y vamos a tratar de hacer la representación esquemática, que es la forma en que nosotros representamos de forma gráfica cómo está estructurado un circuito, y que también nos va a servir para introducir algunos conceptos básicos de cómo circula la corriente, qué es el voltaje, qué es la resistencia dentro de un circuito electrónico muy básico. Así que comencemos. Hemos elegido la lámpara porque la lámpara es un componente bastante familiar para la mayoría de ustedes y porque normalmente lo que ocurre con este circuito eléctrico básico se traduce muy fácilmente a algo fácil de comprender. La lámpara obviamente tiene un foco, o en este caso tiene una serie de LEDs, que cuando nosotros presionamos un interruptor, lo que hace es que genera o activa la lámpara y genera luz. Lo que queremos representar es la forma en que circula la energía en este circuito, y para eso nosotros vamos a primero colocar o dibujar los componentes básicos. Vamos a asumir que fuera una lámpara incandescente normal y la vamos a representar como un bombillo de filamentos en este caso. El otro componente de este circuito que también podemos identificar fácilmente es el interruptor, que es el que cierra o abre el paso de la corriente, que normalmente lo representamos como un puente. O sea, si está abierto es que está en posición de apagado, y si está cerrado obviamente está en posición de encendido. El último componente que nos interesa representar es la batería. No voy a hacer un símbolo de batería para que ustedes reconozcan mejor, voy a dibujarlo como se vería. Es una batería normal con una polaridad positiva y negativa. Entonces, ¿cuál es la idea de los circuitos y qué es lo que nosotros tratamos de representar en un circuito eléctrico? En un circuito eléctrico nosotros tratamos de representar cómo se transfiere la energía que está almacenada en esta batería a nuestro circuito. Y para hacerlo utilizamos las líneas que representan los conductores. Los conductores son aquellos materiales que pueden transmitir la energía eléctrica, que usualmente los metales son buenos conductores. Entonces, como queremos que la energía circule y nosotros podamos ejecutar la acción de cerrar el paso o abrir el paso de la corriente, entonces lo que hacemos es que conectamos un terminal de la batería hacia nuestro interruptor, el otro terminal de nuestro interruptor hacia nuestro foco, porque la corriente queremos que circule de esa manera, y tiene que haber una línea de retorno, ¿no? O sea, porque la energía, las cargas van a tender o van a circular desde el terminal positivo al negativo. Eso no es completamente cierto, pero para fines de convención lo vamos a decir así. Entonces completamos el circuito llegando de regreso hacia nuestra batería. ¿Qué es lo que ocurre en este circuito? Cuando nosotros cerramos el interruptor, es decir, que lo presionamos o lo activamos, va a provocar que al completarse el circuito, las cargas se comiencen a desplazar adentro del mismo, y obviamente salen del terminal positivo, regresan al terminal negativo, y al pasar por nuestro bombillo incandescente, lo que ocurre es que parte de la energía que circula a través de él se convierte en calor, y otra parte se convierte en luz visible, que es lo que nosotros podemos ver, ¿ok? Entonces, si nosotros abrimos el interruptor, entonces obviamente lo que sucede es que interrumpimos el paso de corriente, y aquí ya no puede circular nada y por tanto nuestro bombillo se apaga, ¿okay? O sea, es el circuito más básico y es normalmente la dinámica por la cual funcionan la mayoría de lámparas, ¿no? Y vamos a ver que en la mayoría de circuitos se representan de una forma u otra de esta manera. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Cuando nosotros tenemos el control sobre la energía, podemos generar acciones, ya sea encender una luz, podemos mover un motor, podemos hacer un cálculo matemático. Entonces todo eso se basa en esta configuración simple de circuitos eléctricos.
Ahora, digamos que hay una forma de analizar estos circuitos y es lo que se le llama la ley de Ohm, pero antes de explicar cómo hacemos cálculos utilizando la ley de Ohm, vamos a ponerle nombres y símbolos a las diferentes magnitudes. La batería es lo que nosotros llamamos la fuente de energía, es de donde sale la energía que va a hacer funcionar nuestro circuito. Normalmente la energía, o sea, las fuentes tienen una polaridad, siempre una polaridad positiva y negativa, y la magnitud del potencial que ocurre en este dispositivo nosotros le llamamos voltaje. Y lo medimos en voltios, que es el símbolo, la V, ¿no? Que ustedes ya lo conocerán. La corriente, que es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por nuestro circuito en un tiempo determinado, es lo que nosotros conocemos como corriente. Bueno, lo acabo de decir. Esto nosotros le llamamos corriente. Normalmente lo medimos, o la magnitud que lo mide le llamamos amperios, y lo representamos por la letra I. ¿Ok? Y si recuerdan, les decía que había diferencia entre materiales conductores y aislantes. Eso nosotros le llamamos resistencia. La resistencia es como su nombre lo dice, la resistencia al paso de la corriente de un dispositivo. Todos los conductores tienen cierto nivel de resistencia, incluso los cables que nosotros utilizamos para conectar los componentes entre sí. Lo que sucede es que es una resistencia tan baja que nosotros fácilmente podemos asumir que esa resistencia es cero. La resistencia, entonces, nosotros la medimos, vamos a ponerlo aquí, resistencia. Nosotros la medimos en ohmios y normalmente la representamos ya sea con la letra R o con el símbolo omega cuando queremos hacer los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a borrar esto un momento, pero tengamos en mente amperios lo representamos con I, resistencia en ohmios lo representamos con R y voltaje en voltios con V. Hay ciertos dispositivos particulares que no son ni conductores ni son resistentes al paso, son aislantes, son los semiconductores. Los semiconductores son dispositivos que bajo ciertas condiciones materiales se comportan ya sea como conductores o aislantes. Y el más básico que ustedes pueden conocer es el diodo. Lo vamos a dibujar acá, vamos a hacer una patita un poco más larga. ¿Por qué les voy a explicar acerca del diodo? El diodo es un componente particular, o sea, si nosotros tenemos nuestra fuente, vamos a hacerla ahora redondita, si nosotros tenemos una fuente de voltaje, vamos a ponerle aquí más y aquí menos, y nosotros tenemos siempre nuestro interruptor, y nosotros tenemos un diodo, el diodo se va a comportar de cierta manera. Vamos a colocar una resistencia acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, el diodo tiene, si se fijan, tiene una forma de flecha y eso es bastante interesante porque si nosotros cerramos nuestro circuito de esta manera, la corriente va a circular a través del circuito sin ningún problema. Pero si nosotros le damos la vuelta al diodo, aunque nuestro interruptor esté cerrado, lo que va a suceder es que nuestra corriente ya no va a circular, porque él no permite que la corriente circule si está colocado en dirección opuesta al paso de la corriente. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos permite hacer cosas como convertir corriente alterna a corriente directa. También hay algunos diodos especiales que emiten luz, como los LEDs de la lámpara, pero sobre todo nos van a servir ahora para explicar un poco la ley de Ohm. Pues este personaje, llamado Ohm, hizo esta relación que es famosísima, y es famosísima porque es la base del análisis
de corrientes directas, y es que el voltaje en un circuito va a ser siempre igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué significa eso? Digamos que yo tengo un diodo, que es un diodo particular, porque no es un diodo cualquiera, sino que es un diodo LED, que normalmente indicamos con estas flechitas que emite luz. Tenemos una resistencia que limita el paso de la corriente, y tenemos un interruptor que nos sirve para activar o desactivar nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este es otro símbolo de batería que normalmente se utiliza también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este circuito? Digamos que yo aquí tengo un total de 5 voltios en mi fuente, lo que significa, y lo que me dice la ley de Ohms, es que esto se va a cumplir para cada uno de los componentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo cierro este circuito, recuerden que asumimos que los conductores tienen una resistencia cero, significa que de este lado del circuito, si yo tomara esta punta y yo tomara esta otra punta, voy a medir también 5 voltios. Pero entre estos dos componentes, si yo midiera el voltaje, me voy a dar cuenta que no son 5 voltios. Digamos que al medir este componente, yo me encuentro con que tienen un total de, digamos, 1.7 voltios. ¿Okay? Hay una caída de 1.7 voltios entre este terminal y este terminal de nuestro circuito. Entonces, ¿qué significa? Que si yo resto a 5 voltios 1.7, voy a tener que al otro lado del terminal voy a tener en este caso 3.7 voltios. ¿Por qué? Perdón, 3.3 voltios. ¿Ok? Porque si yo sumo 3.3 voltios más 1.7 voltios, me va a dar el total de 5 voltios. Digamos que yo vengo y mido con un multímetro la corriente y me dice que circulan por él 20 miliamperios. Si yo conozco que hay 3.3 voltios en este dispositivo y sé que la corriente que está circulando por mi circuito son 20 miliamperios, entonces yo puedo conseguir fácilmente cuál es la resistencia de este circuito acá. Simplemente despejo la fórmula, entonces me queda resistencia igual a voltaje sobre corriente, y este va a ser el valor que voy a tener en esta resistencia en particular. Entonces lo único que hacemos es que reemplazamos nuestros datos, colocamos 3.3 voltios sobre 1.7, sobre 20 miliamperios, y esto nos va a dar nuestro valor de resistencia, que debería de ser, si no me equivoco, y si me permiten sacar mi calculadora que se me ha extraviado el día de hoy, así que vamos a usar mi celular. Entonces dividimos 3.3 voltios entre 20 miliamperios, que sería 0.020 amperios. Entonces yo tengo que la resistencia en este componente va a ser de 165 ohmios. ¿Ok? Entonces, esa es la resistencia que tengo acá. ¿Por qué nos tiene que, o para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si tenemos un Arduino que nos dice que entrega un máximo de 40 miliamperios en la salida, entonces, y la hoja técnica del LED nos dice que funciona con 20 miliamperios, nosotros podemos buscar qué resistencia necesitamos colocar a la salida de nuestro Arduino para que encienda el LED y no lo dañemos y tenga una vida útil lo más larga posible. Así que esta es como que la ley o la fórmula más básica que podemos utilizar para analizar circuitos eléctricos sencillos. Y obviamente esto nos va a servir tanto para utilizar en microcontroladores, para hacer análisis básicos de cómo se comporta la corriente en un circuito, y que también les van a servir a ustedes para construir toda clase de dispositivos. Así que si tienen alguna duda, escríbanos a Tienda Te Ubico, visiten nuestros videos en el Hackerspace San Salvador, visítenos en YouTube o simplemente tómenos una foto y compártanlos o taguéennos en Instagram como Te Ubico.
Hasta la próxima.